Que Dios te bendiga en esta tarde. Hoy quiero hablar sobre el propósito de Dios en tu vida. Y vamos a entrar rápidamente a la palabra de Dios en Efesios 1:11. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso estamos hablando de Dios, Dios nuestro creador, Dios el que nos hizo. Según sea la voluntad de Dios para con nosotros, ¿ok? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, que nosotros le alabemos y le glorifiquemos. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Dios quiere que nosotros siempre esperemos en Él. Pero Dios nos creó con un propósito. En Jeremías 1 del 5 vamos a tener otra lectura. Y vamos a leer así. Antes de que te formase en el vientre te conocí. Antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Este es Jehová hablando a Jeremías. Pero aquí no nomás está una palabra para Jeremías. Hay una palabra para ti y para mí en el propósito de Dios en nuestras vidas. Y Jeremías contesta así. Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y le dice Jehová así, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esto es Jehová hablando a Jeremías. ¿Por qué Jehová hablaba así con Jeremías? Jeremías era un profeta. Él era el que daba profecía, ¿ok? A los sacerdotes en las tierras de Anatot, tierra de Benjamín. Pero Dios tenía un propósito para esa tierra, para esas naciones. El propósito de Dios era que Jeremías llevara palabra de Dios a todas esas naciones. El propósito de Dios en este día es que tú empieces, ¿ok?, a no temer, a no ser un niño. Vamos a empezar a obrar para Jehová. ¿En qué aspecto? Porque la palabra de Dios dice en el Jeremías 1:8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Cuando tú empiezas a hablar de la palabra de Dios, van a haber muchos que te van a ignorar. Van a haber muchos que van a decir, oh, este está loco, esta está loca. Esta no sabe lo que dice. Pero la palabra de Dios es la que te ampara, es la que te da esa fortaleza, es la que te enseña, ¿ok? Jehová Dios va a extender su mano sobre ti, ¿ok? Él va a tocar tu boca, Él te va a dar palabra, Él va a fluir esa palabra que va a llegar a los corazones de aquellas personas, ¿ok? Y esa palabra va a ser la que va a arrancar lo malo. Esa palabra va a ser la que va a arrancar y va a destruir para arruinar y para derribar.
¿Qué vamos a empezar a derribar? Todo pensamiento, todo obstáculo del enemigo, todo lo que el enemigo ponga a nuestro alrededor. ¿Ok? Vamos a derribar esas murallas. Vamos a empezar a derribar algo que nos haga que nosotros tropecemos. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a empezar a edificar en las vidas en las cuales vaya la palabra de Dios. Y va a plantar su palabra en esos corazones. Por eso es que Dios tiene un propósito. Dios no improvisa. Dios tiene todo cuidadosamente previsto. Fíjate, tanto que Dios por eso tiene, ¿ok?, un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice su palabra que Él nos ha predestinado, ¿ok?, conforme al propósito en la cual hace todas las cosas según el designio y su voluntad. Yo soy la voluntad de Dios, tú eres la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Empezar a hablar lo que Dios quiere que sea hablado, su palabra, su verdad. ¿Ok? Que empecemos a edificar corazones, que empecemos a edificar personas delante de su presencia. Por eso es que hay personas hoy en este día atormentadas. Hay personas que no tienen pensamientos de bien, sino pensamientos de mal. Personas que no tienen claras sus metas. ¿Por qué? Porque no han visto el propósito de Dios en sus vidas. Porque no han visto que Dios quiere destruir lo malo. Dios quiere derribar, pero Dios quiere edificar para plantar. Ese es tu trabajo, ese es mi trabajo, hijo de Dios. Empezar a tomar la palabra de Dios y tener conocimiento que Dios nos ha hecho para un propósito según sea su voluntad. ¿Ok? Pero la voluntad de Dios es la por cual Él nos hizo. ¿Ok? Fuimos creados con un propósito específico. Fíjate, eso dice en el Salmo 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Ok? No fue encubierto de ti mi cuerpo. Ese es el 15. Bien que en oculto fui formado y me entrejidos en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. ¿Ves por qué tú y yo nacimos para un propósito de Dios? El propósito de Dios es empezar a trabajar en la obra, empezar a trabajar en las cosas de Dios, empezar a plantar, a edificar, empezar a que las personas empiecen a conocer que hay un Dios sobre toda la faz de la tierra, que hay un Dios que a pesar de la destrucción, ese Dios puede volver a reconstruir y puede volver a plantar. ¿Por qué te digo esto? Mira, ese pastor, quizás no muchos vieron ese video, pero yo te encargo que lo veas. Te voy a hablar de los sucesos que están pasando en este día. La masacre de Las Vegas, simple y sencillo. Te he hablado de los terremotos, te he hablado de los huracanes y todo está escrito en la palabra de Dios. Pero también estaba escrito que ese varón iba a estar mucho antes de la masacre que pasó en Las Vegas. Ese varón hablaba con poder y autoridad de mi Cristo. Ese varón estaba predicando la palabra de arrepentimiento. La palabra que daba a aquellas personas que él quería destruir todo armamento del enemigo que venía sobre esas personas. Pero ¿qué pasa?
cuando no sabemos el propósito de Dios. No sabemos el por qué Dios nos ha hecho. Dios nos quiere librar de muchas cosas. Somos nosotros los que tenemos que estar, ¿ok?, en la visión de Dios. Mira, ese pastor predicaba con cuánto amor, con cuánto fervor, diciéndole a cada una de las personas: arrepiéntete, Cristo te ama, Él es el Señor y Salvador de tu vida. Él quiere salvar tu vida. Y mucha gente pasaba y lo ignoraba. Pero ¿sabes qué? El propósito de Dios era que ese varón estuviera el día, la fecha y el lugar perfecto. Pero nadie escuchó su palabra y nadie escuchó su voz. Qué triste, ¿no? Te voy a decir algo. Dios tenía un propósito para ese varón. No callar su boca. ¿Ok? Dios extendió su mano a pesar de la burla y de la crítica sobre ese varón. Dios le tocó su boca y él empezó a predicar la palabra de Dios. Lamentablemente nadie quiso escucharlo. Y por eso ahora están las redes llenas, ¿ok?, de decir: ¿sabes qué? ¿Por qué lo hizo? Porque el plan de Dios era salvar muchas almas. Pero el plan del enemigo también era matar muchas almas. ¿Sabes? Hay momentos que nosotros tenemos que entender el propósito de Dios en nuestras vidas. No dejes de escuchar la voz de Dios. Es necesario que con la ayuda de Dios y no con nuestra propia ayuda o nuestros propios propósitos, porque a veces nosotros nos forjamos propósitos en nuestra vida y la verdad, nosotros solos, ningún propósito va a funcionar. Pero si el propósito de Dios tú lo pones primeramente en tu vida, créeme, va a funcionar. Dios es un Dios de amor y Él va a hacer de ti lo que sea su voluntad. Bien lo decía, ¿ok? Bien lo decía su palabra. Que Dios te bendiga.